Listo. Mensaje. Ya. Ah, sí. Ajá, entendí. Hola Isabel, qué emoción estar aquí contigo, verdaderamente como viéndote, ¿no? Qué probabilidad había de encontrarte en esta investigación. Isabel, cuéntame un poco de ti, preséntate, porque esto es como súper emocionante para mí. Hola Yesenia, un gusto estar aquí contigo. Gracias por el interés en el trabajo. Creo que eso ha sido muy bonito, como encontrar personas que se interesan por el proyecto. Mi nombre completo es Isabel Yaguno. Yo soy artista visual ecuatoriana. Estudié en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, artes, y después hice una maestría en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, también en Bellas Artes. Entonces, ese es así como muy breve, mi formación académica. Y del proyecto del que se conversó en el reel que presentaste, pues ese es un proyecto que de hecho es el proyecto de mi tesis de maestría, un proyecto que como que me llevó algún tiempo desarrollar. Qué chévere, a mí me encantó esa investigación realmente porque haces como una relación muy interesante entre todo lo que es el arte, entre todo lo que es el proceso que viviste y cómo lo resignificas, ¿no? Y entonces quiero como hacerte algunas preguntas de la investigación, que le cuentes como a todas las personas, que te sientas libre de contar lo que desees en este podcast, que ojalá, espero que esta temática llegue a muchas personas, porque el abuso sexual es una problemática que afecta a muchas personas, ¿no? Y que más allá de pronto estar en esos procesos es importante resignificarlos y es importante empezar a salir y empezar a sanar y empezar pues a hacer todo este tipo de cosas como investigaciones que tú realizaste y que me gustó muchísimo, o sea, realmente como toda la parte, pero bueno, ya tú les contarás tu trabajo. Entonces, bueno, Isabel, te voy a hacer como algunas preguntas de la investigación y tú hablas en la investigación de esa diferencia a nivel social de los roles de género y de cómo estos influyen en la problemática de abuso sexual. Háblame, por favor, un poco más de eso. Eh, bueno, creo que todo el proceso de investigación de mi proyecto, el proyecto se llama The Red Hood Project o el proyecto Caperuza, eh, me llevó como a pensar la forma en la que vamos aprendiendo a diferenciar los roles y a asumirlos, ¿no? Entonces, a veces es obvio, pero es como difícil de entender exactamente cómo es que nos convencemos de que este es nuestro rol de feminidad, ¿no es cierto? Sabemos que se ha mantenido, que un sistema patriarcal lo sostiene durante muchísimos años, pero para mí, de cierta manera, es interesante entender cómo la cultura, las formas de aprendizaje son también responsables de mantener estos procesos y todos son también capaces de transformarlos, ¿no? Entonces, dentro de toda la investigación me topé con el cuento de la Caperucita Roja, que es un cuento que de hecho viene desde la Edad Media, no es un cuento reciente, sino que es un cuento como muy antiguo que se ha ido manteniendo en la sociedad, que nos llegó a las Américas con la conquista. Entonces hay como todo un proceso también de colonización, de la memoria, de colonización de nuestras estructuras sociales, de nuestra educación, de nuestra cultura en general. Entonces, eso me pareció interesante y vi como, si quieres, un espejo en la historia de la Caperucita Roja, que de hecho fue, o sea, la teoría es que fue un libro que se escribió, bueno, más que un libro, empezó como un cuento, de una narrativa oral, ¿no? Que se construyó como para advertir de los peligros de que una mujer ande suelta en el bosque, ¿no? Que ande sola en el bosque. Sí, Y esa figura de lobo es en verdad la figura de un hombre predador sexual, ¿no? Entonces, hay toda no sé, este background de la investigación, como tal vez más desde la performatividad del cuerpo, la performatividad del conocimiento, los sistemas de enseñarnos las normas sociales, etcétera. Entonces, es un cuento que con lo que muchas mujeres hemos crecido, niñas, y seguirán creciendo. Entonces, para mí era importante, como tú dices, resignificarlo, apropiarme del cuento y darle como otro sentido. sí, qué bonito, ¿no? Y me parece, digamos, como muy interesante como inconscientemente a veces
nos criaron con esos cuentos, ¿no? Donde tú lo mencionas en la investigación que hay como una aceptación de eso de que el lobo pues agrede, ¿no? Y hay como una aceptación. Después sí lo venga, pero lo venga otro hombre. Entonces no hay un proceso en sí de donde la niña tenga una defensa propia. Y bueno, eso es muy, muy interesante y obviamente digamos como el cuento y la analogía que nos hemos criado con esto. Tú me hablas también de una condición que hay estética y social, que también se relaciona mucho a este tema de estructura que nos han metido en la cabeza, como eres mujer y así es como es la mujer y la feminidad es así y demás. Entonces, ¿cómo funciona esta perspectiva? Bueno, para mí es interesante como pensar que no solamente es una condición social que vivimos las mujeres, sino también una condición estética, es decir, la condición en la que nos tenemos que presentar, la condición en la que se nos representa, muchas veces, no sé, en todos los medios, revistas, televisión, incluso como en la historia del arte. La representación del cuerpo de la mujer siempre ha sido como un cuerpo de deseo en su mayoría, o si no, como un cuerpo frágil que necesita la salvación de alguien más, como el cuento de la caperuza. Y en general, como que desde la cultura, desde no sé, incluso los fairy tales, los cuentos de hadas, ¿no? Disney nos vende toda esa idea de cómo debe Sí. ser una mujer, de cómo se debe ver esa mujer y cómo debe actuar, ¿no? Entonces, es de esa condición estética que a mí me interesa y que creo que desde el arte desde la cultura en general se puede hacer como pequeñas cosas o tal vez grandes cosas que pueden ir tal vez intentando modificar justamente esa condición estética que después será pues una condición social o viceversa, ¿no? Ahí no estoy segura de cómo, cómo funciona ese intercambio, pero creo que sobre todo en cuanto a cómo nos representamos y cómo se nos representa socialmente, también define y construye nuestras vidas, ¿no? Exacto, sí, qué genial. Y sí, a veces uno no analiza y creo que esta investigación es como importante y en un inicio me dio como esa perspectiva, ¿no? De, de que nos han condicionado a comportarnos de ciertas maneras y a recibir a veces el abuso. Incluso la idea de pronto de sanarlo después de ello es una responsabilidad adquirida por una situación que fue plasmada desde otra persona, ¿no? Y que al final una no tuvo la culpa, pero que ahora se vuelve como ese tema, ¿no? De cambiarlo, de sanar lo que al final también puede relacionarse en esa idea de aceptar de alguna manera. Entonces creo que no, o no de aceptar, pero creo que hay como un proceso allí bien, bien inconsciente, ¿no? De levantarnos de allí, de la fuerza que requiere levantarnos de allí y resignificar eso. Tú hablabas también, es que la investigación me pareció como muy, muy completa porque tú hablas de los colectivos de mujeres que haces pues que son un gran apoyo y tú hablas de una de las primeras fases de la investigación, pues primero hiciste como esta investigación así de todo lo que es cómo se resignifica el inconsciente, cómo se resignifica o cómo está el inconsciente allí, esa necesidad, pues no necesidad, pero cómo está este abuso ahí instaurado y cómo está esa justificación del abuso. Y Ujú. entonces tú después hablas de que ya con ese conocimiento tú empiezas a hacer como un gran apoyo de mujeres y en las primeras fases de la investigación fue crear dónde se impartiera el arte, fue crear dónde se impartiera el arte. Cuéntame cómo fue recibido el tema del abuso sexual y cómo el arte influye en este proceso, que tú hablabas de que impartir arte a nivel social, creo que hiciste algo también con más mujeres, hubo una respuesta social. Sí, parte de toda esta investigación, bueno, yo antes trabajaba con una amiga, también artista en un colectivo y que como que fuimos explorando el tema, pero posteriormente cuando ya estaba haciendo mi maestría, como te decía, este proyecto nació en la maestría y fue mi tesis. em, Fue como tener la posibilidad de hablar, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? De hablar y poder contar lo que nos ha pasado. Y creo que eso se da muy pocas, no es como algo que sale, sino que tienes como un contexto en el que te sientes en un espacio seguro, con personas que te hacen sentir también segura.
Entonces, bueno, así como es algo bastante, si quieres, mundano, que tal vez muchas hemos vivido, y es poder conversar con una amiga sobre las experiencias de abuso y que la otra te diga, ah, yo también pasé por lo mismo, y que también es artista, entonces como que hubo un match, y después, como si tú dices, tener la valentía de poder decirlo, ¿no? En clases, o sea, nosotros teníamos estas clases en las que presentábamos nuestra obra para todos los compañeros. Y yo así como con mucho temor, ¿no? También al inicio de tener que decir, bueno, creo que mi obra va sobre abuso sexual y mi obra va sobre, también sobre mí. Y eso genera conversación. Y creo que eso es lo más importante que sobre todo es que es generar conversación, porque cuando uno rompe el silencio, tiene la capacidad de saber que no está solo, que está acompañado, porque ese silencio es como un silencio cómplice, ¿no? Pero que, que más de lo que queremos reconocer, muchísimas personas lo hemos vivido. O sea, y muchos tal vez no quieren reconocerlo. Entonces tuve como varias compañeras de mi círculo de que estaban también estudiando en ese momento la maestría, se acercaron a mí y me dijeron como, vos sabes qué, gracias por hablar también me ha pasado, o me comenzaron a contar sus historias, como algo muy orgánico, ¿no? A mí me parece que no fue nada forzado, como que yo no les invité y como muy tranquilamente hablamos. En algún momento sí invité a dos amigas como que hablemos, hicimos una acción que, bueno, nunca prosperó como obra, pero está en el archivo. Pero fue bonito porque incluso profesores, hombres, un profesor como muy querido, también se acercó a decirme como gracias en verdad por hablar y por romper el silencio, porque yo también lo viví y yo también experimenté abuso. Y para mí eso fue como un momento clave en el que dije, ok, no es una cuestión solo de mujeres, tampoco es una cuestión solo de mis amigas, es una cuestión más grande que nos toca a muchísimas personas. Y eso fue como la parte bonita, digamos, del empezar ese proyecto, como sentir todo este respaldo, este acompañamiento, no estar sola, pero a la vez tuve como comentarios, tal vez no negativos, pero sí como un poco de un backlash, así de, ¿por qué hablas de esto si el arte no es para eso? ¿Por qué no haces activismo? ¿O por qué no escribes un libro? ¿O por qué? Ajá. Y es como, pero ¿por qué no? Si el arte también es responsable de sostener esas estructuras sociales que nos vulneran, que vulneran nuestra vida, ¿no? A veces en el arte uno no piensa en eso, porque dice, el arte es bonito, el arte tiene que ser reconfortante, el arte tiene que ser eso estético, eso bello, hermoso, amoroso, pero no, o sea, el arte tiene que ser feo también y tiene que contar historias que son difíciles de hablar. Entonces, ese fue como un trabajo que sí lo hice como más, digamos que todo este proceso ha sido full íntimo, ¿no? Completamente íntimo, muy hecho desde mí, en mucha soledad también, lo cual es como también difícil, pero sentir ese respaldo creo que fue súper lindo. Y como te digo, fue algo muy orgánico de simplemente presentar un boceto al inicio, de presentarlo con más gente, con más artistas y abrir ahí una conversación. Ujú. Qué bonito. Se me hace muy, pues muy bonito porque mencionas muchos aspectos como muy relevantes, ¿no? Y el tema de hablar del abuso que realmente cuando empecé este proyecto tampoco, o sea, no es algo común el encontrar la investigación tuya, el ver cómo haces este proceso social, me pareció muy bonito porque mira lo que mencionas, que es algo que no es en investigación, es que un profesor, un hombre también vivió una situación de abuso y al final cuando cuando yo estaba leyendo tu artículo, también de alguna manera se agradece el hecho de que otra persona haya creado algo que de alguna manera hay una afinidad y una afinidad de dolor, porque hay empatía, ¿sí? A ti te dolió esto y lo puedo entender porque viví la situación. Tal vez no igual, tal vez diferente, pero al final son situaciones que marcan, ¿no? Y Ujú. me parece muy interesante cómo lo expresas en el arte, es muy bonito. Tú también hablas de el performance asocia ya como tal en la parte del performance. Es que hiciste una secuencia así bien chévere. Mira que hiciste la parte pues, social y ahora creas ese performance, ¿no? Ese performance donde sale esa nueva tú. Y este performance asocia las pesadillas con el cuento de Caperuza, tu Ok, gato. parece un gato, una cola de gato. Sí, No te preocupes. sí, sabes Tú que has-
Termina. Sí, no, tú asocias las pesadillas con el cuento de Caperucita, entonces quiero como que me hables de eso porque a veces no se cuenta de pronto estas consecuencias intrínsecas que se vive a partir del abuso, que son esas pesadillas, esos flashbacks, eso a veces se omite incluso. Sí, Cuéntame ese proceso y es cómo lo que es sacas a algo través del arte. como difícil, pero para mí, bueno, por un lado tengo que decir, si es que yo tuve una conexión muy temprana con el arte, desde, no sé, mis 6, 7 años, que coincide con el Lindo. tiempo en el que estaba viviendo abuso. Y para mí el arte siempre fue como, si quieres, esa ventana de escape a no morir o esa puerta de entrada a la vida. No sé cómo la podemos Sí, ver. qué Entonces, lindo. para mí siempre he entendido la vida o como sobrevivir más bien a partir del arte, del acto político, del acto social de hacer arte o del acto íntimo de curación de hacer arte, o sea, como puede ser muy utópico, pero yo sí estoy convencida o me quiero convencer de que el arte sí puede transformar de alguna manera el mundo, porque he sentido que puede transformar la vida y porque ha transformado mi vida. Y eso, ahí está la relación con el performance, o sea, el performance podemos entenderlo Sí, como una acción artística que pasa, pero creo que, bueno, o yo más bien comparto la teoría del acto performático, de la acción performativa del arte que puede transformarse en un performance, ya digamos como en una pieza performática, pero para mí sí, yo sí creo que el performance, la acción, es una acción transformadora de vida. O sea, uno no puede hacer un performance y no salir igual al mundo. O sea, es como inevitable que algo se transforme en ti, ¿no? Entonces, claro, en esos actos performáticos, yo los entiendo como no algo que simplemente es arte, sino tal vez como el acto performático de conversar o el acto performático de vivir experiencias con tu cuerpo. Entonces, obviamente, el abuso es un acto performático muy fuerte y violento, ¿no? Por supuesto, que no es sí. consentido. Entonces, claro que ese acto te marca como subconscientemente, como tú dices, en las pesadillas. Entonces, yo tenía estas pesadillas de los lobos durante toda mi vida, o sea, desde que era niña hasta ya bastante Sí. grande. Cuando empecé a hacer este proyecto, me seguían esas pesadillas y era como ya, por lo menos una vez al mes, yo sé que tengo esas pesadillas con los lobos y que siento que me comen. Entonces, de ahí un poco yo también decía como pensando sobre mí misma, ¿no? Tal vez esto se conecta con la caperucita y a la vez con la caperucita y conmigo y haciendo esto, ¿no? Entonces, por eso decidí como sacarle la piel al lobo en uno de los performances, o sea, no Qué lo hago lindo. literalmente, ¿no? Pero hago unas botas de piel que simulan botas de piel de lobo, como para vestirme con su piel y como, no sé, con un Qué toque lindo. de fuerza, yo qué sé, pero era como en ese momento una necesidad, ¿no? De decir, ¿y ahora qué hago con esa pesadilla? Tengo que hacerla real, de cierta manera, pero real de tal manera que me ayude a enfrentar la realidad. Entonces, eh, hice real el lobo de mis pesadillas haciéndole botas o haciéndole globos, ¿no? Sí, sí. Entonces, Genial. como transformarle y resignificarle a ese elemento traumático en algo que me es fácil destruir. Y es algo bonito porque creo que desde cuando hice esos performances, tal vez las pesadillas se repitieron 1 o 2 veces, pero hace años que ya no las tengo. Entonces es, es interesante, así como, no sé, caso de análisis para algún psicólogo o psicóloga, pero me pareció como muy bonito ese proceso. Entonces también ya los globos que después pasan a ser este performance, ¿no? Se convierten para mí casi en un ritual, como un ritual liberador, que lo he repetido algunas veces y claro, es ese ritual, es un acto performático en el que recreo como la memoria, Ay, ¿no? Del sueño y dame un segundo. Dame un segundo. Perdón. claro, Laura. creo que se apagó la cámara. Sí, ya, ya te veo. Qué pena. Es que me entró una llamada. Qué pena. Ya, estoy acá. Ya, ¿Sí me escuchas? te escucho. No ¿Sí te me veo, escuchas? pero te escucho. Ahí te veo. Sí, lo siento mucho. Me entró una llamada y no puedo poner mi celular en modo avión porque no tendría No, sí, no te preocupes. Se la escucha. comunicación. Pero sígueme contando. Estábamos en un momento muy, muy interesante
me gustaba mucho cómo estabas Sí, mencionándolo. te contaba sobre los globos, ¿no? Que es como de nuevo recrear esta realidad que te decía, la realidad de la pesadilla, la realidad del trauma, en algo frágil, ridículo, que pueda yo destruir fácilmente, ¿no? Entonces, esa fragilidad la encontré en un globo y lo que hice fue eh, imprimir en un globo el rostro del lobo. Pero también dije como, creo que estoy muy enfocada en el lobo y quería hacer más evidente que es un hombre. Entonces busqué la persona, la fotografía de mi abusador en Facebook, me la Sí, descargué en Facebook, la imprimí sobre los globos. Al final fueron 1000 globos y estos 1000 globos llenaban un espacio en el que yo me encontraba vestida de caperucita, con un hacha también porque encarnar no solo la caperucita, sino encarnar al propio héroe. Entonces, las mujeres siempre esperamos al héroe y no, voy a ser yo mi propia heroína. Eh, y también como estar rodeada de los globos era una forma de también recrear el trauma, porque yo sentía ese cuerpo abstracto de globos que era el lobo en mi cuerpo, ¿no? Nuevamente. sí. Y era algo, una sensación particular, interesante, pero el mejor momento es poder destruirlos. Entonces, esa acción, ese gesto de poder destruirlos, para mí es, creo que uno de los momentos más significativos en mi producción de performance porque es algo transformador en verdad. Sí, es Para mí, que ¿no? O sea, para como los hablas, espectadores es otra cosa, pero para mí eso era completamente un ritual transformador. sí, y es que digamos, se puede ver, de alguna manera se puede ver en la investigación cómo pues va sucediendo, como te digo, que vas realizando eso y al final se ve esa resignificación. Y esto es algo muy interesante porque psicológicamente sí hace un proceso de cambio, sí se Ujú, sana el inconsciente y creo que lo que tú hiciste fue sanar tu propio inconsciente a través de ese performance y ese arte, porque le diste una nueva estructura a esa idea. O sea, ujú. ya no voy a esperar a que alguien venga y me salve, yo voy a salvarme. Y lo hiciste. Y entonces es como, wow. O sea, fue muy impresionante. A mí me gustó mucho porque entiendo todo el proceso de cambio que hay a nivel cerebral y cómo este, o sea, literalmente puede cambiar la historia que, mira, te liberaste de las pesadillas. El reventar los globos, que es un ejercicio que me dices que lo has seguido haciendo, es muy interesante porque al final sigues sanando, pero sanaste años, años. Yo creo que cuando hay un abuso sexual hay muchos factores, muchos factores. Y creo que el arte al sanarlo inconscientemente empiezas a sanar otras áreas de la vida, otros factores. Sí, por Y qué supuesto. bonito realmente, o sea, para mí es impresionante, es impresionante la idea, la asociación, qué chévere. Muchas Tú gracias. me hablabas también, es que yo te iba a preguntar un montón de cosas, Pregunta. aprovechando que te tengo aquí, pero es que es muy interesante. Bueno, quiero que me hables de ese proceso de sentir el arte. ¿Cómo es que a través del arte logras recrear esas emociones? ¿Logras de alguna manera, cómo sentiste? Ahorita tú me dices que fue como muy interesante estar con los globos y como reventarlos. ¿Qué es lo que sentiste? ¿Cuáles son las emociones que se sienten allí en este proceso ya como de resignificar esto, como que de Ah, alguna manera asesina a mi abusador, porque veo que allí hay como diferentes emociones y todas las emociones son buenas, todas las emociones vienen a decirnos algo. Entonces tú sacas diferentes emociones en cada uno de los procesos. sí, Cuéntame cómo se vive esa experiencia. creo que ahí hay como algo interesante que es la elección del leñador, ¿no? Del salvador de la Caperucita Roja, que es un personaje masculino que lleva a cabo un acto violento, o sea, que es matar al lobo, ¿no? Em, y ese como tomarme de ese personaje masculino también era como darme la oportunidad de sacar toda la ira, ¿no? Que a veces está, no se nos permite a las mujeres enojarnos, ni, ni como ser agresivas, ni tener maldad, no, como ese es el ideal de la mujer, que es una mujer buena, apacible, etcétera. Entonces, creo que sobre todo las emociones que como que viví en ese proceso era de mucha ira, o sea, de muchísima ira y muchísima rabia y ganas de venganza.
y de esa rabia incontenida, que más bien estuvo contenida durante muchísimos años, tal vez 20 años cuando realicé ese proyecto, ¿no? Entonces, darme la oportunidad de sacar toda esta ira y ese dolor fue maravilloso. Entonces, creo que fue sobre todo eso, ¿no? Y sí, yo sé, o sea, yo sí siento como una transformación de alguna manera en mi vida. Yo puedo decir como la Isa del pasado estaba muy, muy, muy enojada. Todavía está enojada, ya no tanto como antes, pero sí, creo que en mi caso es todo el dolor del abuso, como en muchos otros, se transforma en ira, ¿no? Es como el dolor es difícil a veces entenderlo y ser vulnerables con ese dolor y se transforma en ira, ¿no? Y claro, también había mucho dolor. Entonces, dentro de todo ese proceso de la investigación, que fueron casi 2 años, también tuve que ir a acompañamiento psicológico, terapia, etcétera, ¿no? Porque ya se volvía algo muy pesado de llevar sin acompañamiento profesional, que creo que es también Sí, algo complejo. Em, pero no, o sea, creo que lo más bonito es que puedo ahora hablar de eso sin llorar. Sí me da un poquito de ganas de llorar, ¿no? Pero antes lo decía y era la primera palabra, era romperse en llanto. Y creo que eso es sobre todo por lo que creo que es necesario hablarlo, porque siempre nos contenemos, nos guardamos y ese dolor nos hace más daño, ¿no? Entonces, preferible dejar salir el dolor y la ira de una manera exacto. que no cause mucho daño. Y es muy lindo, se me hace muy lindo porque el hablar de estos temas sana, el hablar de esto sana y estos ejercicios sanan y tu ejercicio específicamente, creería yo que muchas personas a nivel deberían poder realizarlo, deberían poder realizar una forma de arte donde se les permitiera, se permitieran a sí mismas, porque más allá es que cada persona se dé el permiso de sentir todo ese proceso, porque al final sanar es ir a darse cuenta, ir a esa oscuridad, ¿no? Ir a recordar esas pesadillas, esos momentos, pero es poder resignificar ese proceso, es poder, mm, más que, digamos, como entender las situaciones, permitirse sentir lo que esa situación de abuso trajo y de allí empezar a sanar porque hay mucha injusticia a nivel social de muchos aspectos relacionados a los temas de abuso que a veces generan incluso que el silencio se mantenga más. Sí, por Entonces, supuesto. esto es un acto de valentía y es un acto de mucho amor hacia ti y hacia otras personas, porque exponerlo es como puedo tener la capacidad, en tu caso, ¿no? Asumo que es como que puedes tener la capacidad de alguna manera descansar, ¿no? Y es un acto de amor porque te liberas de la carga Sí. y es muy lindo. Hay algo que me gustó muchísimo de la idea de los globos, porque hablas que rozaban tu piel y eso hace un simbolismo a la herida en el cuerpo, ¿no? Creo que hay, dentro de todas las especificaciones y dentro de todas las afectaciones que tiene el abuso sexual, a veces es el sentir el abuso en el cuerpo, que se quede en el cuerpo. Y es sentir a veces no sentirse cómoda en el propio cuerpo. Incluso hay muchas personas que se autolesionan y demás procesos dolorosos que al final el propio cuerpo no es quien tiene esa responsabilidad, ¿no? Sino es el abusador quien instauró ese dolor allí, ¿no? No tiene esa responsabilidad de sentir ese dolor. Entonces, quisiera que, digamos, de alguna manera tú me pudieses, digamos, explicar este proceso de transformación que haces a través del arte relacionado al cuerpo, a cómo sacas el abuso del cuerpo. Ujú. Esa es una pregunta difícil y creo que aún no sé. Creo que lo que he hecho en la investigación fue más bien como tal vez una prueba, un ensayo, porque hay una memoria, ¿no? En el cuerpo. Nuestro cuerpo tiene memoria, inevitablemente, tal vez no es tan fuerte como otras, el olfato tiene como más memoria y aún así tal vez dolores te pueden llevar nuevamente al lugar del abuso. Entonces, no sé, la verdad es que no sé, es como una pregunta que yo también me hago porque ahora entiendo que la memoria uno no la puede borrar
y creo que de la piel es aún más difícil, es como una cicatriz, ¿no? Eh, pero tal vez para mí ha sido como casi repetirme un mantra, es como, este ya no es mi cuerpo, o sea, no era, ya no es ese cuerpo el mío, ahora es otro cuerpo el que tengo. Entonces, como recordar la memoria, pensar en otra cosa, pero creo que sigue ahí, o sea, es como muy complejo. Creo que tal vez se necesita más trabajo desde el performance para cambiar esa resignificación, ¿no? Corporal, pero digamos que eh, creo que en lo liberador de borrar el cuerpo del otro, del otro abusador en ese caso, ¿no? Es lo más Sí, potente porque ya ese cuerpo no te toca, ¿no? Entonces, en el momento de la destrucción de los globos es como ya, ese cuerpo no me toca y ese cuerpo ahora es un despojo. sí. El mío no, no, el mío no es el despojo. Entonces, como tal vez por ahí. Sí, Ujú. logras, de alguna manera logras al final tener ese poder en ti misma, ¿no? Para autoprotegerte a través del retirar todos esos globos que tú decías se sienten asfixiantes. Y Ujú. sí, de alguna manera creo que es un proceso más inconsciente también porque el inconsciente que es el cuerpo, básicamente, queda la memoria corporal. Y cuando tú haces eso, de alguna manera limpias el rastro del Ujú. abusador, Ujú. porque te limpias, te liberas de eso, sacas de alguna manera esa energía de ti y logras resignificar ese proceso. Entonces, eso para mí fue como muy bonito, como pensé, wow, ¿cómo se asocia un cuento que hemos escuchado toda la vida a una situación que es igual al cuento, pero que no, o sea, pero que no hacíamos consciente el cuento, o sea, como estos cuentos infantiles a veces traen tanto detrás, ¿no? Que es también, digamos, importante. Yo no tengo hijos, pero a nivel de padres, indicar qué es lo que se está contando, ¿no? Qué es lo que estamos llevándole a los niños por años, pero me gusta cómo tú para estas generaciones lo resignificas. Y es como, wow, o sea, claro, toda la vida me enseñaron de alguna manera que mi cuerpo inconscientemente estaba disponible para ser abusado, aunque yo no quisiera. Y es esa Exacto. cuestión, que hay como incluso hay un sistema que genera una necesidad de aceptación que incluye el abuso. Y esto es, para mí es como muy fuerte y tu investigación creo que aporta muchísimo al mundo. O sea, como que gracias por crearla y yo estoy impresionada que estemos aquí. O sea, es como muy impresionante para mí, porque qué probabilidad hay de todas las investigaciones que he leído, como qué probabilidad había. Bueno, Isabel, contando esta historia tan hermosa que realmente tienes, porque es el proceso de resignificar, ¿tú qué le dirías a esas mujeres que han sido abusadas sexualmente y que a lo mejor no han podido hacer un proceso de resignificación? Eh, Chuta, es una gran responsabilidad esa respuesta, pero creo que lo primero es no tener miedo de hablar, o sea, romper el miedo es la parte más difícil de todo el proceso. eh, y romper ese silencio, ¿no? Porque no habría silencio si no hubiera miedo. Y el miedo es que nos digan, pero fue tu culpa, y el miedo es que nos digan, pero así son las cosas, o el miedo es que se desintegre nuestra familia, y el miedo puede ser que mi vida va a colapsar. O sea, son como miedos muy reales porque muchas veces los abusadores están dentro de la familia o los abusadores son muy cercanos a la familia y lamentablemente esa es la realidad. O sea, la mayor cantidad de abusos se da dentro de los hogares. Eh, entonces, tal vez lo que les diría es como no tengan miedo de hablar, tal vez es hablar con una desconocida eh, y tal vez es mejor hablar con una desconocida porque tal vez ella tiene empatía, tal vez ella vivió lo mismo, o él, ¿no? O ellos, todos hemos vivido, o sea, creo que el abuso sexual no tiene distinción de género ni de edad. Entonces, eh, yo recuerdo, tengo como una memoria bastante presente, que es que hace muchos años, cuando yo estaba en la universidad acá en Quito, o sea, hace ya más de unos 13 años en este punto,
una señora se sentó como al lado mío y me contó algo de su hija y de repente me empezó a hablar sobre que fue víctima de abuso. Y fue para mí un momento como, wow, acompañarse, sentir que no estás sola, creo que es lo más importante. O a veces hay que buscar ayuda, es horrible porque incluso tal vez hablar con nuestras madres, que tal vez también lo vivieron, o amigas, ¿no? Entonces creo que lo que les diría es como no se sientan solas, porque somos más de las que creemos y de las más de las que nos gustara ser. Eh, entonces hay que perderle el miedo a que nos tachen o que nos digan locas o que nos digan fue tu culpa, porque eso siempre nos van a decir. Eh, y Sí, ya, estamos cansadas de eso y hay que pensar en otras respuestas y esas otras respuestas solo se dan en conversaciones, ¿no? qué bonito. Enseña, te corto un segundito porque nos quedan 3 minutos del Zoom gratis. Listo. Bueno, entonces, pues Isabel, fue también súper genial estar en este proceso contigo, que realmente como que dieras ese aporte tan bonito. Me gustaría que obviamente siguiéramos en comunicación. Creo que es, ojalá que este podcast llegue a muchas personas. Tal vez ahora es un inicio, pero yo sé que en un punto va a haber un proceso grande y sé que así como esa investigación realizada hace tanto tiempo ahora también está teniendo asimismo esta voz y esta investigación va a seguir trascendiendo en el tiempo porque es una problemática que muchas personas viven y que necesitamos sanar y sanar constantemente y llegar como a esa cúspide, porque al final el abuso sexual sí se sana, sí se llega a ese proceso donde dices, uy, o sea, sané, aunque tarde muchos años, sí se Sí. llega. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, porque creas en el arte, porque seas un artista que de hecho de que el arte sí ayuda a sanar. Y bueno, eso sería como todo el proceso de hoy. Te agradezco muchísimo, Isabel, por este espacio, de verdad. Muchísimas gracias a ti también, Yesenia. Y seguro, si es que no llega a muchísima gente, pues llegará a las personas indicadas. Y Exacto. creo que no sé, a mí a veces también te agradezco mucho como el interés y que me hayas contactado. Yo siempre soy como muy contenta de que otras personas hablen de esto porque creo que sobre todo es una cuestión de empatía y que necesitamos hablarlo. Entonces, cuando me dijiste hagamos un podcast de una, es como necesitamos, Qué es, chévere. es algo que necesita conversar más y conversar libremente y conversar sin miedos, ¿no? Entonces, gracias a ti también. Y nada, para mí un gusto. Y estoy ahí, o sea, creo que más bien el hecho de que tú me hayas dicho que es importante, que te gustó la investigación, que como que generó todo este proceso, a mí me vuelve a dar, no sé si la esperanza, pero las ganas de seguir trabajando en este tema, porque sí ha sido algo que he parado y lo he dejado como de trabajar un tiempo, Sí, porque puede ser muy desgastante y duro, pero creo que vale completamente la pena y gracias por hacerme ver eso también. tan linda, Isabel. Muchísimas gracias a ti. Yo imagino que esos 3 minutos ya están a punto, ¿cierto? Yo creo que... Isabel, muchas gracias. Entonces, bueno, estoy atenta. Un Cuídate mucho. abrazo y nada, estamos comunicándonos por WhatsApp. Claro que sí. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.